Muy buenas noches. Este, esta ocasión vamos a hablar acerca de genética microbiana y para ello voy a utilizar una presentación, una PowerPoint, donde tocaremos el tema de la genética. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan apreciar acerca de la exposición que les voy a dar el día de hoy. Bueno, la genética en sí es una ciencia que estudia las propiedades del material genético, de qué manera se expresa esta información contenida en los ácidos nucleicos, cómo esta molécula se duplica y transmite a su descendencia, y cómo este proceso determina las características específicas de un microorganismo o de cualquier otro tipo celular, o en este caso una planta, un animal, el ser humano. Vamos a definir qué es un gen. Es una unidad de información genética que forma parte de una estructura inmensa del material genético que se encuentra en una molécula llamada ADN. El genotipo es el conjunto de los genes que contienen información genética que conforma a un individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación, es decir, se transmite de los padres a los hijos o de una célula a otra célula. Y por lo tanto, va a contener la misma información que lo definirá como el, el individuo que es y a la especie que pertenece. El fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Por ejemplo, si hablamos de animales o del ser humano, el color de los ojos, la estatura, incluso las enfermedades que puedan heredarse. En el caso de las bacterias, los mecanismos de resistencia o los genes de resistencia a los antibióticos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de una célula eucariota, podemos ver que esa información la contiene el núcleo en los cromosomas. Estos cromosomas contienen una molécula llamada ADN o DNA, la cual está súper enrollada y para ello pues se envuelve en unas proteínas llamadas histonas, con lo cual se consigue el superenrollamiento. Esas envolturas de estas histonas pues forman los nucleosomas y estos a su vez están condensados formando los cromosomas. Sabemos que existen una variedad distinta en la cantidad de cromosomas dependiendo del tipo de ser vivo al cual nos podemos referir, por ejemplo, en el caso de los humanos, 23 pares de cromosomas, y así en los insectos, en los animales, etcétera, etcétera. Y que esta molécula de ADN, que es la que contiene el material genético, la información genética, que consta de una doble hebra conformada por pares de base. En esta presentación, en esta diapositiva, podemos ver de una manera mucho más amplia que estos cromosomas que están en el núcleo de la célula, pues están, como les decía, en los nucleosomas que se superenrollan en las histonas, ¿no? Y eso vienen a ser los genes que están en la molécula del DNA. Los pares de bases nucleótidas son guanina, citosina, adenina y timina. ¿Sí? Entonces, podemos ver que estas bases pirimídicas y purínicas se van a unir de manera específica, citosina con guanina y timina con adenina. Además, están unidas a un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, más un grupo fosfato. Estos son los componentes de, del ADN, una base nitrogenada, un azúcar y el grupo fosfato.
El apareamiento es específico, como ya lo mencioné. Guanina, citosina, adenina, timina, unidas por puentes de hidrógeno. Citosina, guanina tiene 3 enlaces, mientras que timina y adenina solamente tienen 2 enlaces y con enlaces de puentes de hidrógeno. Hay otra molécula también muy importante que se llama ARN y dos cambios o 3 cosas que la diferencian son una de las bases que es el uracilo que reemplaza a la timina, además que es una cadena de una sola hebra, eso es importante, y también el tipo de azúcar es distinto, es una ribosa. Entonces sabemos que el ARN pues cumple un papel muy importante en la transcripción de la información, para la traducción y que es sumamente importante dentro del proceso de la replicación, transformación de la información y la síntesis de proteínas. Entonces, la replicación a través de unas DNAs polimerasa pasa a la transcripción, donde intervienen también el RNA polimerasa. Se forma la cadena de ARN mensajero, la cual lleva el código genético que va a ser traducido en los ribosomas para la generación de macromoléculas como proteínas. Entonces, inicialmente, con la propuesta de Fritz en 1970, se pensaba que el ADN se replicaba, se transcribía en ARN y se traducía para la formación de una proteína determinada. Posteriores avances han modificado el dogma central de la biología molecular y se sabe que el ADN no solamente es que sigue esa linealidad hasta la proteína, sino que desde las proteínas puede haber del ARN, perdón, puede haber una transcripción reversa, cuando se descubrieron los priones y también los retrovirus, se sabe que se puede ir en reverso, ¿no? De transcripción puede llegar a formar un ADN, es decir, que una proteína puede dar origen también a ciertos cambios. Los virus, por ejemplo, pueden hacer que este ARN se transforme en ADN. En el caso específico de las bacterias, ellas comparten su material genético ya sea de una forma transversal, o sea, al momento que una célula se divide exactamente igual, entonces por lo tanto comparte su material genético con su célula hija. Esa es una forma de replicación de su material genético. Recordemos que las bacterias se multiplican básicamente por división binaria y por lo tanto entonces sale una célula hija exactamente igual. Pero existen otros mecanismos de transferencia genética denominados transferencia horizontal. Uno de ellos puede ser la conjugación, donde la célula donadora transfiere parte o una copia de un material de ADN extracelular a otra célula. Entonces, a través de unos pilis, comparte esos plásmidos que por lo general contienen información de resistencia a antibióticos. Entonces, básicamente existen 3 mecanismos de compartir información genética, que es la conjugación, la transformación y la transducción, que ya lo veremos en detalle durante esta presentación. Entonces, una bacteria básicamente contiene su material genético cromosómico, la que la define como la especie bacteriana que es, y adicionalmente puede tener varios eh, material adicional, también de DNA extra, o que puede haber adquirido por la transmisión de otras bacterias, que se les denomina plásmidos y que por lo general contienen los genes de resistencia. Entonces, los plásmidos son material genético extracelular o extracromosómico, también le podemos llamar así. Entonces, vamos a explicar la conjugación, que es uno de los
mecanismos como las bacterias comparten material genético. Para ello, pues existe una célula donadora y una célula receptora, o también como célula donadora F positiva y la receptora F negativo. Y entonces a través de un pili, simulando a una relación sexual, este plásmido se duplica y es transferido a la célula receptora. Y por lo tanto, esta célula receptora va a tener la misma información genética extracromosómica que antes no contenía. Ojo, esta información se puede transmitir entre la misma especie de bacterias o otra especie de bacterias. Entonces, aquí estoy mostrándoles una animación de cómo la célula donadora divide o hace una copia de su plásmido y a través del pili transfiere esa copia del plásmido a la célula receptora, que como lo mencioné, puede ser de la misma especie, ejemplo, una Escherichia coli a otra Escherichia coli, o de una especie totalmente diferente, como por ejemplo una Klebsiella pneumoniae o una Campylobacter o a una Pseudomonas. Entonces, una vez que se ha hecho esa donación de ese material genético, ambas células contienen esa información que podría ser algún mecanismo de resistencia para uno o varios antibióticos. En cuanto a la transformación, que es otro mecanismo de transferencia genética, este se basa en la captación de material genético que está circundante o que está alrededor de la célula que la va a captar. Una célula que explota, que muere, puede dejar libres fragmentos de ADN y que se van a integrar en una célula receptora. Y por lo tanto, este gen puede en algún momento dado integrarse a su material genético de esta célula. Esto está demostrado a través de experimentos. Uno de ellos es cuando mezclaron cepas diferentes de Streptococcus pneumoniae, de un estreptococo patógeno que poseía una virulencia y que hicieron por diferentes circunstancias, lo hicieron morir y mezclaron con Streptococcus pneumoniae que no tenían virulencia. Y después inyectaron a unos ratones esta cepa que había estado en contacto con la patógena y esta cepa se volvió patógena y mató a los ratones. Entonces, ese fue un experimento que demostró que las bacterias captaban material genético libre de otras células que hayan estado alrededor y por lo tanto pueden también de esta manera integrar ciertos genes de resistencia o también de virulencia para estas cepas. Entonces, esa es otra forma de compartir información genética. Otro de los mecanismos de compartir información genética se llama transducción y en donde interviene un virus, también se les denomina fagos, y estos virus atacan a las bacterias, es decir, inyectan ciertos fragmentos de material genético. Recordemos que los virus no se pueden generar más virus si no ingresan en una célula. Entonces, estos fagos inyectan parte de fragmentos del material genético en una célula receptora y a través de una infección lítica, estos virus se multiplican tanto que llegan a hacer que la célula explote y libere muchos virus, ¿no? Esto es una forma de ellos replicarse, multiplicarse. Y también existen otra forma y es el hecho de que inyectan ese material genético en otra célula y este se puede integrar a su material genético y esta célula no estalla. Entonces existen dos formas, una infección lítica y otra que es por recombinación genética. Aquí en esta presentación podemos ver entonces que los fagos virulentos o el ciclo lítico va a hacer en definitiva que la célula estalle y libere los nuevos virus.
por la fase, el ciclo lisogénico, más bien el material genético se incorpora dentro del material genético de la bacteria. Y de esta manera, cuando esta célula se divida, va a transferir ese material genético a su descendencia. Las mutaciones dentro de la genética también hay que tener claro que es un cambio de la secuencia del ADN o DNA, y estas pueden ser el resultado de errores de la copia del ADN durante la división celular. La exposición a radiaciones ionizantes o sustancias químicas denominadas mutágenos o infecciones por virus. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y el esperma y pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en las células del cuerpo y no se pasan a los hijos. Entonces sabemos muy bien que existen enfermedades transmisibles, hereditarias, que se dan al momento de la concepción o durante la replicación, durante la división celular. Entonces, hay enfermedades que se presentan, estamos hablando específicamente de los humanos, y otras son mutaciones producidas por el ambiente, como la exposición a la luz solar, etc. Entonces, en los microorganismos también pueden haber mutaciones en las bacterias, que son productos del hecho de adquirir estos genes que a veces se adquieren en la transducción o en la transformación. Están adquiriendo genes de otros microorganismos. Entonces, como ejemplo, podemos ver en el caso de los humanos la trisomía 21 con el síndrome de Down. Sabemos que en el gen 21 hay un tercer gen y eso provoca este cambio en los niños. Y también aquí hay un ejemplo acerca de el cromosoma Filadelfia, que es una anomalía en el cromosoma 22 en la que este recibe parte del cromosoma 9, y esto puede conllevar a la leucemia mielógena crónica y leucemia linfocítica aguda. Eh, Parte del cromosoma 9 se intercambia con el 22 y por lo tanto ya es un cromosoma normal y se pueden presentar este tipo de leucemias en el futuro. En el caso de las bacterias, pues la transmisión de genes de resistencia conlleva a un problema muy serio en la actualidad. La era de los antibióticos se nos acaba, cada vez existen bacterias más resistentes a los antibióticos y eso es un problema muy serio. Entonces, un microorganismo hospitalario con mucha resistencia puede transmitirle fácilmente a un microorganismo de la comunidad y estos a su vez empezar a causar infecciones cada vez más severas, cada vez más costosas de tratar y que conlleva la muerte de muchos individuos. Entonces eso también se puede considerar una transferencia genética y además también una mutación porque hace cambios en determinados microorganismos en su genética y que les permite a estas bacterias volverse cada vez más resistentes. Los microorganismos son generosos, las bacterias no son egoístas y comparten estos genes que a la vez les permiten sobrevivir. Parte del estudio también de la genética es la ingeniería genética y ella es el proceso de la utilización de la tecnología del DNA recombinante, la composición de estos organismos y la modificación que se trata de hacer, obviamente, para sacar provecho a estas tecnologías, modificando los genes para obtener un fenotipo deseado. Y existen algunas tecnologías que se usan también para el diagnóstico a través de ya el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la estructura del DNA, a través de pruebas llamadas como PCR. Estamos hablando de cadena de reacción de polimerasa, Western blot y otras técnicas de biología molecular con las cuales se puede replicar o secuenciar, ya se han secuenciado los genomas de muchos microorganismos, incluso el humano, y entonces a través de el material genético obtenido y unos primers conocidos, se hacen réplicas o se duplican muchas veces el material genético y es a través de termocicladores y al final se leen o se interpretan
en la actualidad con equipos muy sofisticados y estos a su vez permiten la detección de algún microorganismo, poniéndolo en el contexto actual, por ejemplo, el virus de coronavirus, de SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de COVID-19, o otros microorganismos, como en el caso que no son cultivables, por ejemplo, los virus de papiloma humano, perdón, y así diferentes microorganismos que pueden ser detectados con estas tecnologías que se basan en la detección del material genético, sea este DNA o ARN. Eso es lo que he traído para ustedes con un breve resumen acerca de la genética microbiana. Espero poder contestar alguna de sus dudas en caso de ser necesario. Muchas gracias por su atención.